Querétaro, una de las ciudades más representativas de la vida colonial en México, donde todavía se pueden apreciar los elementos religiosos y civiles que identifican la actual población. Querétaro fue habitado en 1446 por indígenas otomíes y tarascos, convirtiéndose en los dominios del señor de los purépechas. La tradición menciona que el 25 de julio de 1531 se fundó Querétaro con la llegada de los españoles Hernán Pérez Bocanegra y Córdoba, en una alianza con el indio otomí Conín, que era el cacique de Jilotepec. Durante las primeras décadas del periodo colonial, Querétaro fue una de las ciudades más importantes de la Nueva España, ya que marcaba el límite de lo que llamaban el mundo civilizado por los colonizadores. Por ello, consideraron necesario en la localidad fundar templos y conventos donde se fortaleciera el espíritu de laicos y religiosos, por lo que franciscanos, carmelitas descalzos, jesuitas y dominicos llegaron a Querétaro para dar inicio a la conquista espiritual de la región, conocida con el nombre Tierra Adentro. El exconvento y templo de Santa Rosa de Viterbo fue construido en el año 1752 por el arquitecto Ignacio Mariano de las Casas. La obra de arquitectura colonial está catalogada como una de las joyas del barroco mexicano. Este templo es la expresión máxima del barroco queretano del siglo XIX, además de que encierra en sus paredes más de 200 años de historia y obras de arte inigualable. De este sorprendente edificio resalta la cúpula de influencia mudéjar. Al interior del templo se encuentra una colección de 6 retablos dorados. Los retablos son de modalidad antila, es decir, sin columnas, y están dedicados a diferentes santos, todos ellos cubiertos de sinuosas formas vegetales, coronas y de ángeles en distintas posiciones. La fachada y la torre tienen influencia árabe, por lo que pudieran considerarse manieristas. Otra curiosidad de su arquitectura son sus 2 botareles invertidos, los arcos enroscados que se apoyan al lado derecho de la entrada principal, que según dicen se colocaron para salvaguardar un posible desplome de la cúpula y apertura de los muros laterales del templo. Estos arcos los utilizó Francisco Martínez Garduño en otras de sus obras, unas de las más bellas, altas y opulentes de esta ciudad. Templo de San Francisco de Asís. La construcción del templo y convento de San Francisco se inició entre 1540 y 1550. Perteneció a los religiosos franciscanos y fue uno de los conventos más importantes de la Nueva España, convirtiéndose en el centro de desarrollo urbano y económico de la ciudad en el siglo XVII. Los franciscanos fueron la primera orden que estableció en el Estado, por lo que no permitían que entrara ninguna otra. Así, deciden involucrar a los indios de la zona en la construcción de este centro ceremonial, no solo por la mano de obra, sino también como inversionistas, artistas y productores del templo. Funcionó como Catedral de Querétaro en los años 1865 y 1922. El convento de San Francisco se convierte durante casi 3 siglos en el parte de aguas de 2 culturas, debido a que quedó en medio geográfico social del pueblo de indios y del pueblo de españoles, sirviendo a los 2 grupos como el eje rector en todos los sentidos. La iglesia presenta una robusta fachada con su portada de cantera en un estilo barroco de gran sobriedad, apenas ornamentado por discretos elementos y columnas variadas en ambos cuerpos que se rematan con sencillos pináculos para concluir con un bello relieve del Señor Santiago a caballo y sobre un frontón cuadrangular con un reloj. La torre es monumental, de 3 cuerpos ornamentados en estilo barroco sobrio. El convento anexo, donde se aloja el Museo Regional, cuenta con 2 niveles, 4 patios y una interesante imagen arquitectónica en la que se adivinan elementos ornamentales barrocos entremezclados con detalles de cierto aire renacentista. Templo y convento Teresitas. Se trata del más notable ejemplo del estilo neoclásico en la arquitectura religiosa de Querétaro. La obra estuvo a cargo del arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras y fue terminada el 25 de julio de 1805. Cuenta en su estructura con 6 helénicas columnas rematadas por un frontón triangular de cantera perfectamente labrada. Al templo se entra por 3 puertas de hermosa simetría que cierran el pórtico de la fachada. El cuerpo del templo tiene 3 bóvedas de aristas y ábside esférico separadas por arcos de medio punto y una cornisa sostenida por 14 pilastras jónicas.
El presbítero tiene un altar de mármol bizarrón y en la parte baja del mismo existe un nicho que contiene las reliquias y la escultura yaciente de San Mansueto. Los arcos del cuerpo del templo guardan altares de cantera gris labrada alineados a los muros longitudinales. Sin embargo, su diseño y estilo no es lo único que destaca de este templo. Su historia es también un factor importante tanto en el archivo del templo como para la historia de nuestro estado. El Templo de la Cruz, considerado como un edificio de contenido religioso y símbolo de nacimiento de Querétaro. Fue fundado por Fray Antonio Linares en el año 1683. Es llamada así por la cruz de cantera rosa ubicada en el altar mayor del templo, la cual, cuenta la leyenda, se construyó con base en la que vieron aparecer los indígenas durante la batalla entre chichimecas y otomíes contra los españoles la mañana del 25 de julio de 1531. Aquí, los franciscanos se preparaban para las misiones entre los indígenas por todo el territorio mexicano. En el interior del convento se encuentra un sitio llamado Patio de Aguas. Ahí se localizan las pilas que servían para el uso doméstico que llegaban al acueducto de la ciudad por medio de tubos de barroco cubiertos de vidrio. Además, se pueden observar los hermosos retablos de cantera rosa, algunos en estilo barroco y otros en estilo neoclásico.